Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. ¿Me escucho Buenas bien? noches, pastor. Ok. Sí, Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos para empezar nuestra clase del día de hoy? ¿Verdad? Para pues entrar en materia lo más pronto posible, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos. Amado Padre, gracias queremos darte en este instante porque nos concedes el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte y pedirte que tú nos ayudes en el transcurso de el tiempo que vamos a estar juntos estudiando y nos ayudes a poder tener claridad sobre el tema, sobre todo que a tu siervo le des, mi Señor, las palabras claras y las correctas. Guíame en tu verdad, Señor, para poder compartir esta clase. Y desde luego que tú pongas en el corazón de mis hermanos que son los oyentes, también el entendimiento, Padre, para poder entender lo que se va a explicar. Ayúdanos, perdón, para que podamos nosotros estudiar este libro y podamos tener el conocimiento, desde luego, bajo tu dirección y bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Ponemos todo en tus manos preciosas y desde luego lo hacemos a través de nuestro amado Jesús. Amén. amén. Muy bien, hermanos. El tema hoy quiero, pues no regresar un poco, sino yo consideré práctico hacer una división, ¿verdad? En el capítulo 3, yo les mandé el bosquejo poniéndole ¿cómo se llama? Poniéndole, hermanos, un apéndice o un anexo a lo que vimos al principio para terminar la primera parte que se llama Las mujeres y los hijos de David. Considero que es importante que lo veamos por ciertas circunstancias que a continuación después vamos a ver. Y el siguiente tema, a ver si yo creo que sí nos va a alcanzar a empezar el siguiente tema, que es el desarrollo del reinado de David, hermanos, donde vamos a prácticamente ver del capítulo 6 hasta el capítulo número 10, hermanos. Pero vamos a ver la primera parte, yo creo nada más de este tema, ¿verdad? Del desarrollo del reinado de David, hermanos, cuando es trasladada el arca a Jerusalén. Yo espero que nos dé tiempo en estas 2 horas de que podamos ver este estudio. Y desde luego, hermanos, está abierta desde luego yo soy el expositor, pero recuerden que los comentarios y los puntos de vista que ustedes tengan es muy importante, hermanos, porque eso va a enriquecer el estudio de la palabra de Dios y va a enriquecer también todo lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, hermanos. Muy bien. También quiero decirles que vamos a estar probablemente trabajando como referencia en el libro de Primera de Crónicas, cuando se requiera. Yo voy a compartir con ustedes y pues ahí que me ayuden a leer un poquito al respecto. Muy bien. Vamos primero a ver en el apéndice, hermanos, las mujeres y los hijos de David. Quiero regresarme al capítulo 3, hermanos, de Segunda de Samuel, y quiero que vayamos al versículo 2 al 5 del capítulo 3. Y voy a leerlo nada más, hermanos, y ahorita comentamos algunas cosas. Amén. Dice así: Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, Jezreelita. Su segundo, Keiliab de Abigail, la mujer de Nabal en el Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrem de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Probablemente no, hermanos, decir, bueno, pues qué caso tiene que veamos los hijos de David, pero más adelante les voy a decir por qué la importancia de esto. Recordemos que David estuvo reinando en Hebrón 7 años y 6 meses, como vemos en 2 de Samuel capítulo 2, versículo 11, y también en el capítulo 5:5 nos dice también el tiempo, hermanos, y también el periodo de David o la edad que David
tenía, hermanos, en este periodo, veamos que era un joven, pues 30, 37 años, que es lo que se calcula, porque recuerden que la Biblia dice que él empezó a reinar a los 30 años y reinó 7 años en Hebrón. Entonces él tenía, de los 30 a los 37 estaba reinando ahí. Piensen ustedes nada más en David, hermanos, como un hombre, ¿verdad? Y piensen a él con las características de tener esposas y tener familia. Y vayamos pensando en el carácter de David. Desde luego, hermanos, que pasaron 13 años desde su llamado o de su primer llamado, porque recordemos que David fue llamado a los 17 años, o es lo que se cree que más o menos tenía 17 años cuando Dios los llama por primera vez, hermanos, ungido por Samuel. Y pasó 10 años huyendo de Saúl, perseguido, que a la clase anterior uno de los hermanos nos dijo que alguna de las circunstancias probablemente era algo que a David le había faltado en el ejercicio, que Dios quería prepararlo, ¿verdad?, para el reinado consecuente en todo Israel. Pues sí, hermanos, podemos tomar todas esas circunstancias como el ejercicio para fortalecerlo, confortarlo, hacerlo madurar para que llegara a gobernar toda la nación del pueblo de Israel. Y dice que le nacieron hijos a David en Hebrón y menciona a sus mujeres. Ainhoa Jezreelita, hermanos, su primogénito fue Amnón. Se cree que esta mujer, hermanos, David la conoció en su juventud. Luego viene Abigail, la mujer de Nabal del Carmel. Ustedes recuerdan en Primera de Samuel, cuando David enfrenta a este hombre que cuidaba sus rebaños, en verdad, y muere este hombre y David se queda con la mujer de este hombre llamada Abigail. De ella nace Keilab, hermanos, que no se menciona para nada en la Biblia. Hay rumores o se cree que probablemente este hijo murió, ¿verdad? En el transcurso de mientras ellos estaban, él estaba reinando, pero no lo ubican en ninguno de los dos reinados, simplemente dicen que probablemente murió porque, hermanos, recuerden que Abigail era una de las mujeres que David, pues, o se cree que era de las mujeres más amadas por David y de sus mujeres más sabias. Y ese que Keilab, hermano, simplemente no figura en ningún sentido en la historia de Segunda de Samuel, ni siquiera en el libro de Reyes. Después viene la esposa Maaca, que es hija de Talmai, que era rey de Gesur. Probablemente aquí, hermanos, este matrimonio fue simplemente por conveniencia, entre comillas, ¿verdad? Por las, ¿cómo se llama? Por las relaciones políticas que David quiso obtener. Y recordemos que era la costumbre de los reyes casarse con las hijas de otros reyes para crear alianzas. De Maaca salió Absalón y una de sus hijas llamada Tamar, ¿verdad? Que después hay una historia triste con ella. Después viene Hagit, hermanos, y de ahí sale Adonías. ¿Por qué los nombres? Porque estos aparecen en la historia, hermanos, subsecuente más adelante, porque vamos a ver algunos problemas que tuvo con sus hijos. De Abital Cefatías, ahí no hay, este hombre no aparece. Egla también y Trem tampoco aparece. Y luego, hermanos, su esposa Mical, que prácticamente de Mical no tiene hijos. De 7 mujeres, escuchen bien, de 7 mujeres le nacieron 6 hijos y una hija nada más. Puros hombres, estaba teniendo puros hombres, imagínense ustedes. Ok, después viene, hermanos, las mujeres e hijos nacidos en Jerusalén. Segunda de Samuel 5:13 dice, hermanos, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, y después que vino de Hebrón, y le nacieron y más hijos, dice, e hijas también. En Jerusalén reinó, hermanos, 33 años. De 30 a los 37, hermanos, después reinó sobre todo Jerusalén hasta los 70. Y estos son los nombres, como dice segunda de Samuel capítulo 5 versículo 14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Pero me gustaría, hermanos, aquí hay una referencia en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículos del 5 al 7, y me gustaría confrontar las dos listas
Si hay alguien que me pueda ayudar en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo del 5 al 7, y que lo lea, por favor. ¿Ya hay alguien que lo tiene? Adelante, por favor. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo Ok. de Sua. Sí, Y adelante. Hasta ahí, ¿verdad? No, hasta el 7, ¿verdad? Ajá. Y otros 9, Ibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, perdón, nada más hasta ahí, hasta el 7, perdón, hasta Jafía. Eliada y Elifelet también. ¿Ok? Primera de Crónicas, todos estos son los hijos, versículo 9 dice, todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas. Esto es algo que debemos nosotros notar, sin contar los hijos de las concubinas. Me regreso otra vez al principio de esta lista, hermanos. Hijos nacidos en Jerusalén. Primero, hermanos, menciona a Betsabé. Ustedes sin duda conocen que Betsabé es la mujer del gran pecado de David. Bueno, de ella, hermanos, no solamente nace Salomón, nace Simea, aparte del niño que muere, nace Simea, Sobab, nace Natán, perdón, y también sale Salomón. Hay otros que ponen, hermanos, el nombre de Jededías como hijo de David, pero no es, hermanos, Jededías no es el nombre de otro hijo. Jededías es el nombre que Dios le pone a Salomón. Porque, hermanos, cuando nace Salomón, Dios le dice a David, ¿verdad? Que él va a ser su sucesor en el trono. Y le pone, hermanos, Jededías. ¿Qué quiere decir, hermanos, el nombre de Jededías? Amado por Dios o ungido por Dios. Vamos a ver, hermanos, en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 24 al 25, para notar, me voy a adelantar un poco en estas citas, pero hermanos, no quiere decir, no me adelanto para la historia del libro, sino solamente como una referencia para que ustedes vean, hermanos, las circunstancias, que no fue David, hermanos, que lo nombra su sucesor, aunque en este capítulo 11, hermanos, perdón, capítulo 12, parece ser que David es quien lo elige como rey, pero no es así, hermanos. Quien elige a Salomón como sucesor de David es el mismo Dios. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, versículo 24. Y quiero que leamos, hermanos, de una manera muy detenida. Y ténganme paciencia, ¿está bien? Porque a veces andar brincando de un lado de la Biblia para otro, bueno, pues a veces es complicado y es algo engorroso, hermanos, pero necesitamos que estén estudiando la palabra de Dios, pero hermanos, con textos bíblicos para que veamos que no nos estamos inventando las cosas, ¿verdad? Recordemos que estamos estudiando un libro histórico. Muy bien, vamos a ir, voy a leer el versículo 24 y 25. Ustedes conocen desde luego esta reacción, hermanos, en la historia de Segunda de Samuel. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Se cree, hermanos, se especula, y yo estoy muy de acuerdo con ese comentario y esa especulación, que cuando Natán llega, hermanos, recordemos que Salomón no fue el primer hijo que nació después de la tragedia. Después que murió aquel hijo de David con Betsabé, hermanos, por el pecado, nacen Simea, Sobab, Natán, y luego al cuarto hijo nace Salomón. ¿Verdad? Y cuando va Natán a darle el mensaje a David, se cree que Dios habla, hermanos, a Natán. Y Natán va y le dice a David que él era su sucesor. Y por eso Natán le dice, le vas a poner, Dios dice que se llamó
Gededías. ¿Por qué? Porque este es amado por Dios. Este va a ser tu sucesor. Más adelante vemos que hay una trama, hermanos, entre el mismo Natán, ¿verdad? Y Betsabé, cuando Adonías quiere tomar el reino. Y es entonces cuando, hermanos, viene Natán y viene, ¿cómo se llama? Con Betsabé y le reclaman a David. Por eso voy a pedirles, hermanos, que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11. Vamos a Primera de Reyes. Estos datos no vienen, hermanos, pero recuerden que Primera de Reyes es un libro prácticamente, no puedo llamarlo sinóptico porque no sería adecuado, pero hermanos, gran parte de Segunda de Samuel se repite, no se repite, déjenme, me ubico, parte del libro de Reyes o los primeros capítulos es la continuación de Segunda de Samuel. Y ahí se nos dan unos datos, hermanos, que prácticamente están en Segunda de Samuel y nos dan luz para poder entender algunas circunstancias de Segunda de Samuel. Voy a leer, hermanos, el versículo 14 y versículo 15. Dice así del primer capítulo. Voy a leer desde el versículo 11 para agarrar más o menos la idea completa. No sé si me está explicando, hermanos. ¿Me estoy dando a entender o no? Lo que quiero yo comprobarles, hermanos, en este sentido, es que cuando Sí, tenía Salomón es ungido por Dios, porque en Primera de Reyes, hermanos, parece que David es quien lo elige. No es así. David ya tenía el conocimiento, hermanos, que Natán le dio a David, ¿verdad? Junto con Betsabé, diciéndole, este es el ungido de Dios, quien va a reinar en tu lugar, por eso es amado por Dios, ungido o escogido por Dios, como ustedes quieran llamarlo. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Lógicamente que Adonías, hermanos, al reinar, a los primeros que iba a quitar de ahí, hermanos, era ¿cómo se llama? A sus hermanos. Probablemente, hermanos, no sé si así sea o no, probablemente había rumores o había, ¿cómo se llama? Comentarios que no era, hermanos, Adonías el que iba a reinar o suceder a David. Por eso él quiere usurpar el trono, yo tal vez motivado por su madre, ¿verdad? Y era la costumbre o los rumores llegaron, si él llega al reino, pues va a matar ahora sí a todos sus hermanos para no encontrar oposición. Inclusive, hermanos, más adelante, cuando él pide, ¿verdad? Que se case con esta Abisac, hermanos, pide el casarse con Abisag es porque quiere usurpar el trono, porque si él se hubiera casado con Abisag, hermanos, él hubiera inmediatamente, él hubiera heredado el trono, porque aquel que se casaba con una de las mujeres o las concubinas del rey, hermanos, ascendía al trono automáticamente. Pero lo descubre Salomón, hermanos, y no lo deja llegar y después lo mata más adelante. No es la historia de Segunda de Samuel, pero para que entremos en contexto del por qué. Sigo leyendo. Ve y entra el rey David, dice, y dile, rey, señor mío, fíjese bien, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti, o sea, Natán, y afirmaré las razones. Cuando él, hermanos, entra junto con Betsabé, cuando él, esta frase, que él afirma las razones, le recuerda, hermanos, lo que pasó cuando Salomón, ¿cómo se llama? Nace. Es cierto, no viene en la Biblia, hermanos, pero yo estoy razonando, espero que mi razonamiento sea el adecuado, el correcto, pero si ustedes tienen otro pensamiento diferente al que yo estoy teniendo, hermanos, están en toda libertad de decir, hermano, yo pienso esto, yo pienso aquello. No voy ¿cómo se llama? A poner mi posición como algo tácito o ¿cómo se llama? Algo
legal, ¿verdad? Que no, tiene que ser como yo lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo mis pensamientos, hermanos, y a las conclusiones que yo he llegado leyendo estos pasajes. Entonces, dice que Natán le dice y entra y reafirma las razones. Se regresan a ese tiempo donde nace Salomón. Él tal vez le recuerda a David lo que Dios le había dicho, que Salomón era quien iba a reinar, y le menciona su nombre. Por eso le puso amado por Dios, escogido por Dios o ungido por Dios, como lo que usted quiera. Entonces David se da cuenta, hermanos, y el versículo 15 dice: entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. La palabra muy viejo aquí también, hermanos, tenemos que tratar de comprenderla. Yo les dije la clase pasada que para mí David había muerto, dice 70 años fueron los que reinó. No quise adelantarme a este comentario porque aquí quería hacerlo yo con ustedes. Cuando dice que David era muy viejo, hermanos, no podemos nosotros considerar que David tuviera 70 años cuando murió, ¿o ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Yo dije, pues si murió a los 70 años, pues era muy joven, y yo hasta hice algunas como que no me cuadra el asunto. Les dije, no les quise decir en ese momento el punto de vista, hermanos, para llegar a este punto y tratar nosotros de conjeturar o tratar de entender si en verdad David murió a los 70 años o no, porque este texto nos dice que David era muy viejo. A mí me da la impresión que no murió a los 70 años. Hermano, pero no estábamos contando los años que reinó en Jerusalén y los años que reinó en Hebrón, y más o menos nos daban 70, Ujú. más, digamos, cuántos años tenía David y cuántos años En el ejército. estuvo perseguido por Saúl antes de, entonces como que nos falta ese periodo de tiempo también, ¿no? No, Bueno, ¿no? no nos falta, hermanas. Está bien que nos digan, pero no nos falta. Por eso yo empecé al principio, si regreso un poco en mis notas, que David tenía 13 años reinó de 17, y hacemos la cuenta de 17, y por eso llega, hermanos, dice que cuando David llega a reinar en Hebrón, él empezó a reinar cuando él tenía 30 años, ¿sí? Ah, sí, ajá. Ok, él empieza a reinar 30 años, y reina, ¿cuántos en Hebrón? 7 años en 7, Hebrón y 33 en Jerusalén. Si 40. hacemos la suma, nos da 70 años que David Sí. tenía de edad. Ajá. Ok, o sea que David reinó 40 años, ¿verdad? Después de que fue Saúl. ungido Ah, sí. la última vez. En Hebrón, en Hebrón, recuerden, en Hebrón 7 y y en Jerusalén o todo Israel 33. O sea que todo su reinado desde Hebrón, hermanos, hasta que él supuestamente termina su reinado son 70 años. O sea que David tenía 70 años cuando deja de reinar. ¿Ok? ¿Estamos o no? Sí. O sea, desde que nació David, hermanos, hasta que termina de reinar, David tiene 70 años. ¿Estamos? ¿Si estamos entendiendo o no? Sí, ya. No hay ningún periodo, hermanos, fuera de los 70 años. O sea que David tenía 70 años cuando deja de reinar. ¿Estamos ahí? En ese dato. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia nos da esta cronología, y la Biblia nos dice más o menos la edad de David. Lo que sí entendemos que David duró 10 años huyendo de Saúl. Eso sí lo tenemos también claro, ¿verdad? Entonces, David tenía 70 años. Va de vuelta a mi pregunta. Aquí está este texto y nos dice que David era un hombre, era muy viejo, muy viejo. Yo les pregunto, vuelvo a preguntarles, ¿de verdad David moriría a los 70 años? Yo les lancé, ¿verdad?, un cuetecito por ahí para que pensaran ustedes,
y conjeturaran, pues, ¿a poco 70 años, David? ¿No les parece que un hombre es muy joven para morir 70 años? Porque es que David deja de reinar a los 70 años. Que Dios ya le dijo, ya reinaste suficiente, ya está bien. Pensemos, hermanos, pensemos. Si este texto nos dice que David era viejo, ¿qué pudo pasar? Podemos decir que David no murió entonces a los 70 años. Dejó de reinar a los 70 años. Piensen, conjeturen, díganme algo. Pastor, buenas noches, pero Hola. igual si él tenía 30 años cuando comenzó a reinar, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, yo en mis notas tengo que comenzar a reinar a 30 años, reinó 40. Entonces significa que él, bueno, de acuerdo a lo que dice segunda de Samuel 5:4, sí Ujú. tenía 70 años cuando murió. Exacto. Bueno, haciendo esas sumas, sí tenía 70 años, pero yendo un poco atrás, donde usted está comentando que era realmente viejo, como nos dice este pasaje, Sí. una persona de 70 años no es como alguien que realmente está muy, muy, muy viejo, como para no recordar lo que el profeta Natán le dijo cuando había nacido Salomón, de que iba a ser el segundo rey después de él. Entonces sí me deja pensando, porque no puedo hacer una unión de acuerdo a que no se acordaba que Natán, de acuerdo a su vejez, no se acordaba que Natán le había dicho que Salomón iba a ser el siguiente rey, pero aquí en 2 Samuel 5:4 dice que David tenía 70 años cuando murió. O bueno, esas son mis sumas que yo estoy haciendo más o menos. En segunda de Samuel 5, ¿qué, hermana? ¿5:5? Yo estaba viendo las 5:4, pastor. Ok. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y en Correcto. Hebrón, no dice que murió. No, no, En Hebrón reinó no. sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo En Israel total, y pero en Judá. total pero en total su reinado sí fueron de Exacto. 40 años, ¿correcto? Sí. Entonces, David Hermana, deja y de también reinar. en Primera de Reyes 2:11 Muy bien. dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Sí. 7 reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. O sea, se repite lo que dijo la compañera mía. Ajá. Pero dice, Y reinó. luego dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. O sea que ahí ratifica lo que usted dice. Ujú. A los 70 años, David le deja el trono a Salomón y Salomón inicia su reinado, ¿no? Es lo que Ok. quisiera yo entender. Ujú. En Primera de Reyes 2:11 y 12, hermano. Sí, perfecto. Están en lo correcto. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué entonces dejó, si no murió? Yo creo que no murió, dejó de reinar. Entonces, ¿por qué deja de reinar si era para mí lo personal? Esta es una apreciación personal. Yo estoy lanzándoles esto a ustedes para que ustedes traten de pensar o tratemos de argumentar y entender por qué deja de reinar a los 70 años si un hombre en esos tiempos, 70 años, era un hombre joven. ¿Cierto o Pastor, no? Sí. pastor, bueno, yo entiendo que sí, es probable y como dice que murió a los 70 años, pero como usted acaba de leer hace un momento, él tuvo una vida de excesos, muchas mujeres, muchas batallas, entonces es un cansancio físico. El Señor ya estaba cansado de todo lo que había vivido. Ok. Hermanos, cuando llegamos a Primera de Reyes y yo era viejo, la palabra viejo, hermanos, muchos creen que la palabra viejo no se refiere tanto a la edad de David, sino al cansancio que él tenía ya como persona. Que probablemente David tenía alguna enfermedad relacionada, hermanos, con su estilo de vida que él Lo que te dije llevaba. el otro día.
¿Sí me están Es que no entendiendo? tengo la idea. Calentura, ¿no te acuerdas que hasta dijo Dani que hay una Sí. enfermedad que sí? O era dijo. A ver, compartan lo que pastor? están platicando. Es que nosotros vimos la serie de Reyes Sí, y en la serie de Reyes, un poco antes de que muriera David, se veía que le dieron unas fiebres muy extrañas y muy raras. No, no eran fiebres, eran escalofríos. Fríos, que no se explicaban el por qué. Y pues ya después, yo investigando un poco, se decía que probablemente era como por el estado de ánimo que él tenía por todos los problemas que habían suscitado con sus hijos y así. ok. Sí, sí, porque lo que pasa con sus hijos, ¿verdad? Vamos en 2 Samuel, es un desgaste totalmente. Pero todas estas mujeres, hermanos, porque en 2 ¿verdad? Perdón, voy a irme a adelantar, porque en 2 en 1 3:9 dice que todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Es que quiero, hermanos, que pensemos que David, aquí nomás están, ¿cómo se llama? Son como 19 mujeres las que la Biblia nos muestra. Pero yo creo David tuvo muchas mujeres más, muchas concubinas más. La Biblia no nos dice los excesos personales de David tampoco, hermanos. ¿Sí me explico? Los estoy llevando a pensar ustedes que probablemente David tenía alguna enfermedad, hermanos, que lo menguó a los 70 años, que él tuvo que decidir dejar el trono a Salomón. Porque, hermanos, por todo lo que nosotros podemos ver, la Biblia nomás nos enseña lo que nosotros necesitamos saber. Y nos da algunos spots de la vida negra que David tuvo. ¿Qué más hizo David? ¿Qué otras cosas tenía? ¿Qué otras inclinaciones? Aparte, vemos que las mujeres eran su pasión. ¿Verdad que sí? Yo conocí, hermanos, cuando jugaba fútbol profesional, conocí a un brasileño, que le diagnosticaron, hermanos, cáncer en los huesos y le atribuían, hermanos, el cáncer de sus huesos, hermanos, a su desenfrenada vida sexual con las mujeres. Este hombre tenía fama de encerrarse hasta una semana con mujeres y vino y alcohol, perdón, y cigarro, no sé. Y a él, hermanos, por esos excesos que él tenía de la vida sexual que llevaba, le diagnosticaron ese problema en sus huesos. Podemos llegar a pensar, no es que así sea, podemos llegar a conjeturar, hermanos, que probablemente David tuvo alguna enfermedad, tuvo un decaimiento físico por los excesos que él tenía. No quiere decir que esto sea cierto, hermanos, pero estoy conjeturando con ustedes para poder entender un poco por qué a los 70 años deja de reinar si a los 70 años un hombre es muy joven y fuerte. Y se ve la necesidad de abandonar el reino, hermanos, y darle paso ¿a quién? A Salomón. Y Salomón, hermanos, inclusive cumple con algunos objetivos que David tenía que cumplir. No solamente, hermanos, de construir el templo, porque David en Primera de Reyes, hermanos, en el desarrollo de los primeros capítulos, el rey David le dice a Salomón que tiene que limpiar el reino, hermanos, de todos aquellos hombres que se opusieron a ellos. Inclusive también termina con Joab, ¿verdad? Porque David ya no podía hacerlo. Entonces, los comentaristas o los que se dedican a estudiar la escritura creen o piensan que probablemente, hermanos, aquí la palabra viejo se refiere más a la condición física de David, hermanos, y no tanto que tuviera muchos años. Probablemente dejó de reinar a los 70 y todavía vivió algunos años, ¿verdad?, del reinado de Salomón.
Probablemente por eso le traen a esta mujer, ¿verdad? Esta chica, ¿cómo se llama? Abisag, hermanos, para que lo calentara, para que lo, pues, al decir que lo calentara, que tenía escalofríos, lógicamente que deducimos que él tenía alguna enfermedad y que usaban a Abisaí, hermanos, para calentarlo, porque pues las cobijas no lo calentaban y probablemente ellos pensaron en una mujer, como a él le gustaban mucho las mujeres, pensaron que algo así podía solucionar algo de su problema. Pues, ¿cómo iba? Algo así va a solucionar un problema. La prueba está que David ya no tomó a Abisac, hermanos, sexualmente. Simplemente él iba, la toma con concubina, se acuesta con él para calentarlo, pero no, hermanos, no tiene relación sexual con él. Comentarios. Espero que no me esté sonando muy loco. ¿O sí? Hermanos. Ya lo vi. No, pastor, sí concordamos. Muy bien. ¿Por qué es significativo todo esto, hermanos? Sin duda, estoy tratando esto con ustedes porque Está abierto. el historiador la historia no pone datos históricos nomás al azar, hermanos, ni por ponerlos. Alguna razón tuvo el historiador de poner a toda esta lista de mujeres y toda la información en Primera de Crónicas para poder entender un poco más la vida íntima de David en todos estos sucesos. ¿Por qué significa o qué significado tiene esto, hermanos? Pues simplemente, hermanos, muestra el carácter que David tenía tras bambalinas y que eso lo llevó a tener resultados desastrosos en su vida. Podemos ver que esta enfermedad fue una de ellas, y hermanos, y podemos ver en la historia que más adelante vamos a ver las consecuencias de todos esos excesos. Nos indica primero que era un hombre entregado completamente a la pasión, era un hombre bastante, voy a usar una palabra, hermanos, no sé si hay otra palabra, pero era un hombre demasiado lujurioso o entregado, hermanos, a las mujeres. Le gustaban, mujer que le gustaba, tal vez él atraía al harem. Por eso dice que tuvo muchas otras más, muchos otros hijos más, con muchas otras más concubinas. Al poder no tener mujeres, hermanos, ya porque eran 19 mujeres, las concubinas venían a ser, hermanos, pues otro papel diferente, no tanto para tener hijos. ¿Para qué tantas mujeres? Y sin duda su hijo Salomón siguió el mismo ejemplo, ¿verdad? Porque si hay algo que se le reconoce a Salomón después de su supuesta sabiduría es que tuvo ¿cuántas mujeres según la Biblia? ¿Más de qué? De 1000, dice, ¿verdad? Si ustedes hacen cuentas, hermanos, ¿cuántos días o cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años necesitaba Salomón para poder atender a una de sus esposas y acostándose con una de ellas todos los días? Pues si eran días, son 1000 días. ¿Cuántos meses son? 365 y 365 son 2 años, 3 años y que no dejara de faltar a una sola mujer. Si David tuvo 20 y más concubinas, vamos a decir que él tuvo 50. ¿Qué capacidad sexual necesitaba David para atender a 50 mujeres, hermanos? ¿Esto era un exceso o no? ¿Esto era un exceso? El rey tenía, hermanos, un grave problema en su carácter. Era muy entregado o era muy apasionado, porque vamos a ver que en la vida de David él siempre fue, hermanos, muy apasionado, ¿verdad? En todo lo que hacía. Pastor, ¿puedo hacer Mande. una pregunta? Discúlpeme. Mire, Pues, háganosla todos, ¿verdad? sí, Sí, mire, hermano. en Primera de Reyes 1, 2, 10 al 12, Sí, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los sí. días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 en el reino de Jerusalén. Y se ¿En sentó qué Salomón está, en el hermano? ¿En trono qué de David. versículo? Primera de Reyes 2, del 10 al 12.
Ok, adelante, hermano. Dice, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ok, Yo tengo aquí una controversia y digo, yo lo escucho, pero yo sé y lo veíamos con mi pastor Germán, la Biblia no trae, no, en ciertas partes no trae como un orden cronológico y nos dice ciertos puntos, pero no nos desarrolla muchas veces pequeñas circunstancias. sí, Yo no entiendo el motivo del por cuál ver que David vivió más allá de 70 años si la Biblia no lo establece. En todo momento la Biblia hace siempre la sumatoria del tiempo que reinó. ok, La Biblia no establece que después de su reinado haya muerto y tampoco establece que después de su reinado haya continuado haciendo actividades. Entonces a mí ya me causó un poquito de inquietud el saber si vivió más de 70 años o murió a los 70, si la Biblia no nos establece nada al ok, respecto y en todo momento sí nos hace la sumatoria del reinado, nada más, entonces ya me causó un poco de conflicto. ok. Es que lo que debemos de entender, hermano, que la Biblia hace la sumatoria del reinado, no de su vida. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Segundo, sí, perfecto. nosotros estamos conjeturando, hermano, o tratar de entender en Primera de Reyes, por qué aquí nos dice esas palabras y estamos comentando lo que se piensa. Desde luego, definitivamente, hermanos, recuerden que la cronología histórica es relativa. Ya se los dije desde el principio que empezamos con libros históricos. Y muchos de los pasajes podemos encontrar, en este caso, por ejemplo, hermano, se dice que después David de 70 años, como es, ¿cómo se llama? Es relativo. David pudo haber vivido varios años más o no los pudo haber vivido más. ¿Sí me explicó, hermano? Sí, 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 lo entiendo, pero vuelvo al punto y disculpe mi necedad, No. no veo el punto de ver si vivió más de 70 o vivió 70. Si la O- Biblia nos establece, dice, y durmió David con sus padres y hace la sumatoria de su reinado. No vemos que haya bueno, o por lo menos yo lo veo así, que nos diga algo más de después de ese reinado. Entonces, digo, a mí sí me crea un poquito de conflicto el poder determinar si vivió 75, 80, ok. si la Biblia Pero se limita a decirnos su reinado y fue la etapa de su muerte, ¿no? dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Ese es un dato histórico que no nos regresa ni al pasado, hermano. Simplemente nos dice que David murió después de que Salomón empezó a reinar. ¿Sí me explicó? Sí, Pero sí, sí, yo tampoco nos entiendo. aclara, nos da un dato que tenemos anterior a la muerte de David, que simplemente aquí se está que repitiendo. No lo está, hermanos, afirmando. Está repitiendo nada más lo que él reinó, no lo que él muere. No sé si me entiendas. Sí, lo entiendo, pero el propio título dice muerte de David. Entonces, él hace la sumatoria de su reinado, pero ahí nos establece como muerte. Entonces, es que No, ese es el punto, pastor. Yo no entiendo cuál es el punto de determinar si vivió más o menos de 70 años, si la Biblia nos dice que la muerte ocurrió después de su reinado. Aquí dice, o sea, yo creo que por eso no. son los datos claros que la Biblia nos dice, fue su Pero, reinado, digo, no lo dice hermano, con esas el palabras, ¿no? versículo Pero 10, el versículo 10 no nos dice más que murió, no nos dice otro dato. no, pero en el 11 sí nos establece un periodo. Pero hermano, si te regreso a lo que estábamos viendo, yo te estoy regresando atrás y la Biblia nos dice, inclusive cuando David está viviendo los años que reinó. Sí, pero eso Entonces, que ¿cómo aconteció tomamos nosotros ese dato histórico? pero esa Como el parte que nos simple hecho, decía, esa parte que nos decía que vivió una vida desenfrenada,
Ajá. No podemos determinar si la vivió después de los 70 o los vivió durante sus 70. No, no, hermano, es que ahí yo creo que te estás confundiendo. Yo no estoy diciendo que los vivió después de sus 70 años. No, es que No, eso estamos es viendo que él imposible. vivió más de 70. Nomás estamos conjeturando, escucha bien, conjeturando que probablemente vivió más de 70 años. Ah, Probablemente. bueno, No entonces no, estamos no sea malo, aseverando. no sea malo, entonces nada más acláreme un punto. Ajá. ¿Qué circunstancias o cuál es el objetivo de conjeturar si la Biblia no lo establece? Nada Hermano, más si esa tú es mi no, duda. escucha una cosa, si tú no conjeturas, no vas a entender ciertos pasajes de la Escritura. Porque si tú te vas nada más con cuestiones tácitas, hermano, muchas inclusive ni el carácter de los personajes vas a entender. Es, por ejemplo, ¿por qué David, hermano, estaba enfermo? Te pregunto. Porque usted lo acaba de decir, llevaba una vida desenfrenada. Bueno, yo lo estoy Entonces, conjeturando, ¿sí? bueno, igual, Sí, bueno, sí, yo puedo decirte, hermano, David estaba enfermo y punto, y me quedo callado, y sigamos adelante. ¿Así es como quieres escuchar mi clase? no, simplemente son mis dudas y las estoy externando. Ok, entonces, por eso conjeturamos, amado hermano, para poder entender un poco más el carácter del personaje y el por qué llegó a esas circunstancias. No sé si me explique. Ok, está bien, pastor. Sí, Porque si gracias. tú no conjeturas, entonces no vas a poder entender del por qué se llegan a ciertos puntos. Es que para mí, pastor, el conjeturar también podemos llegar a un momento a tal vez a decir cosas que no eran. Ah, ok, Para mí eso es conjeturar. ok, escucha. Por eso digo, conjeturamos, suponemos. Esto queda al criterio de cada uno de nosotros. Ok, Nunca vamos a decir, por ejemplo, David murió. No es que David no murió así, no. Ahí no estamos nosotros porque la Biblia es muy clara en lo que nos está diciendo. Pastor, ¿puedo leer? Yo simplemente estoy conjeturando y suponiendo para poder ir un poco más y entender del por qué David dejó de reinar a los 70 años. Nada más. ok, está bien, muchas gracias. No, no estoy diciendo que así es o que así pasó. ¿Me Ok, explico? sí, Yo solamente es como tú, yo estoy abriendo, tú piensas eso, está bien que pienses eso, ¿me entiendes? Pero yo estoy tratando de ir un poco más allá para entender por qué David, y yo digo, probablemente tuvo una vida de excesos, ¿verdad que sí? ¿O no? Desde luego, hermano, cada quien es libre de entender o, ¿cómo se llama?, sacar sus conclusiones. Pero yo no estoy yendo en contra del texto. No estoy yendo en contra del texto. Por eso digo, conjeturamos, suponemos, se cree. Son las palabras que estoy usando. ¿Me explico? ¿O no? sí, le agradezco. Ok, pero está bien tu punto de vista porque pues, es lo que tú tienes en mente y por eso, hermanos, estamos en la clase para poder expresar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, si no estoy siendo claro con toda libertad, así como el hermano, díganme ustedes, hermano, yo no entiendo el por qué esto, porque tenemos que llegar a una conclusión. ¿Me explico, hermanos? Ok, mande. Mire, primera de Crónicas 29, Ajá, 29-26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El ujú, tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y ajá. murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Amnón, su hijo. Sí, hermana. ¿En Entonces, buena qué? primera de Crónicas 29 y 28. A ver, vamos a Primera de Crónicas donde nos dice la hermana, por favor.
¿Puede repetir la cita para todos, hermana? Y Primera de Crónicas 29, del 26, se puede leer hasta el 30. Y nos dice que David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo, el 28. Ok. ¿Cómo tomarías tú ese texto, hermano? Es que, digo, en esa época en la que reinaba el rey David, pues sí Ujú. veíamos que las vidas eran pues, muy longevas, Sí, pero yo la verdad es que me apego al texto, o sea, yo prefiero ver de un sentido literal ok. las palabras que vienen en la Biblia a conjeturar algo que tal vez no entiendo porque 29 no de... lo dice. Entonces, para mí 70 años, para mí ya es vejez, ¿verdad? Y dice, murió en buena vejez, bueno, no hay otro dato que nos permita señalar que se extendió todavía su vida, o sea, y a lo mejor esa es mi inquietud y espero me disculpen todos, o sea, No, no, no. a mí la palabra conjeturar podemos decir como cierto o como falso. Entonces, varios versículos, y los hemos leído tanto en Samuel como Ay, no en puedo. Reyes, y ahorita la hermana que nos compartió Crónicas, en todo momento se limita a la época de su reinado, porque y hablan de la muerte, o sea, yo no entiendo, y repito, y perdónenme, tal vez Sí, mi necedad, ¿no? Yo en un sentido literal entiendo que reinó 70 años y murió. Entonces, y los tres libros así lo señalan de la misma manera. sí. Y Crónicas, y como Primera de Reyes, incluyen la palabra viejo y vejez. Para mí Entonces, ¿cómo, 70 años, cómo para, para mí, concordaríamos eso? Tú me para mí acabas de 70 decir que, años es vejez. ok, Para mí, tú me dijiste que habías platicado con el hermano Germán, y esto lo vimos desde el primer libro, que es hermano, que en yo, la Biblia perdónenme, los tiempos son relativos. ¿Sí me yo me explico? incorporé en este segundo libro de Samuel, no Ok, estuve en el primer libro de Samuel. muy bien. Entonces, a lo Los, mejor por eso las dudas que yo estoy sí, externando en es este que los momento. tiempos en la Biblia son relativos. La Biblia a veces no Gerardo, nos marca precisamente los tiempos marcados cronológicamente hablando. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Y la palabra que yo uso, conjetura y todo, es para suponernos que en el lapsus de esos tiempos, hermanos, que no son cronológicamente comprobables, ¿verdad? Que son relativos en ese transcurso hermanos, de me ese tiempo gustaría, que no. ¿Mande? ¿Mande, Germán? Adelante. ¿Puedes hablar, hermano Germán? Hermano Germán, ¿puedes hablar? si me lo permites, Gerardo, me gustaría dar una Sí, opinión. adelante. Buenas noches, hermanos. Sí, gracias. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas noches. Buenas Me da noches. gusto. Gracias. Buenas Perdón, es noches. que estaba yo en una conferencia porque estamos en nuestro congreso y acabamos de terminar una reunión, pero aún así estaba yo escuchando la clase. Déjame dar una opinión rápida, hermanos. Ahora sí que a favor de las dos opiniones que se están dando. Y espero ser claro en lo que voy a decir. La Biblia nos permite determinar periodos muy claros. 17 cuando probablemente vence a Goliat, 13 años de persecución, 30 comienza a reinar y 40 de reinado, son 70. Eso es un hecho. Pero ambos tienen razón, tanto lo que está diciendo el pastor Gerardo como lo que están diciendo los demás alumnos. ¿Por qué ambos tienen razón? Porque la Biblia con toda claridad nos dice, como dice el pastor Gerardo, en qué momento dejó de reinar.
tenía 70 años. Existe la probabilidad, y por eso de allí la conjetura del pastor, porque se cree que David no murió de inmediato, pero tampoco vivió tantos años. Es decir, existe la probabilidad de que haya quizás 1 o 2 años vivido todavía después de que dejó de reinar. Y en ese espacio, ya sea de 1 o 2 años, puede entrar la conjetura. Quizás aquí, y de allí mi opinión, es que en ambos casos tenemos base. Uno, la Biblia habla con claridad y definimos 70 años, creo que eso no está sujeto a discusión. Tal vez lo que nos crea un poquito de controversia es que dice, y murió en buena vejez, y después dice que murió muy acabado. Es otra cosa. Estoy de acuerdo, y lo que se cree la mayoría es un hombre que fue que estuvo en tantas batallas, en tantas guerras, físicamente su cuerpo se desgastó. Por eso es que a pesar de que aparentemente murió joven, lo que diríamos nosotros joven hoy, 70 años, que realmente no lo es, físicamente su cuerpo estaba desgastado. Entonces, concluyo, 70 años deja de reinar. Después la Biblia dice que muere. Existe la probabilidad de que haya sido un periodo muy corto, y por eso allí puede entrar la conjetura. Pero en esa conjetura no hablamos de décadas, hablamos de 1 o 2 años quizás, porque hay incluso algunos estudiosos de la Biblia que piensan que durante ese año, no, 2 quizás, insisto, no mucho, tal vez apoyó a su hijo, alguien lo llama como corregente. Tal vez lo que a muchos nos esté causando controversia es que nunca habíamos escuchado esta opinión o esta posibilidad. No sé si me explico, hermanos. Entonces, en ambos casos hay razón. No sé si me expliqué con claridad, pero insisto, la conjetura no nos lleva a un periodo grande, décadas, 20, 30, 100 años, no. Quizás 1, 2 años más, y en ese 1 o 2 años más que pasó, la Biblia dice, murió en buena vejez. ¿Por qué? Porque disfrutó de las bendiciones de Dios. Pero aclara, dentro de esa buena vejez estaba muy acabado. ¿Por qué? Pues imagínense todas las guerras, todo lo que vivió, que creo, ahí sí ya sería conjeturar demasiado. Su cuerpo estaba desgastado. Entonces, ambos tienen razón. Y en ambos casos hay la posibilidad, en uno, la seguridad de los 70, y en otro, sí, la posibilidad de un periodo cortito en el que pudo todavía haber estado David. ¿Sí me expliqué con claridad, hermanos? ¿Alguna pastor, pregunta, hermanos, que ¿Ayuda quieran un poco, hacerle, hermano? ayuda un poco esto, hermanos? Sí, gracias. sí, Excelente. Ok, es que ese periodo que dice nuestro hermano, eso es relativo, ¿sí? Así Porque es, la Biblia no nos dice absolutamente nada. así es. Y por eso lanzamos la conjetura. Probablemente mis conjeturas son muy atrevidas a lo que estoy diciendo, y le estoy cargando mucho al personaje. Probablemente sí, hermanos, ¿verdad? Pero yo los quiero invitar a pensar un poquito más, ¿verdad? En ese sentido. Y vuelvo a repetir, inclusive yo les dije, hermanos, al principio del libro, cuando empezamos a estudiar, que hay muchos pasajes que vamos a ver casi al final del libro que probablemente estén insertados en las historias que nosotros vamos a estar viendo o desarrollando durante el trayecto del estudio del libro. ¿Ok? Por eso, ¿cómo se llama? Vuelvo a lo mismo, hermanos, la historia no es cronológica, es relativa. ¿Qué quiere decir? Que hay, como dijo el hermano, hay datos históricos muy claros y muy precisos, ¿verdad? Y que ahí sí podemos establecer con la escritura lo que es. Pero hay otra historia que nos dicen que no podemos establecer nosotros
un tiempo predeterminado, y entonces tenemos que conjeturar para poder tratar de conocer o enlazar ciertos pasajes unos con otros, para poderlos entender o poderles darle alguna razón o algún sentido a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos, que expresen sus opiniones, porque a lo mejor alguno de ustedes, no solamente el hermano, a lo mejor alguno de ustedes tenía alguna pregunta y no lo hace y se quedan callados, y ese es el peor de los errores que podemos cometer nosotros al no hablar, al no decir, al no preguntar, al no cuestionar, inclusive al que está dando la clase. ¿Sí me explico, hermanos? Yo en verdad no me voy a molestar nunca en ningún sentido, al contrario, porque esto, hermanos, desarrolla la clase, ¿cómo se llama? La enriquece y nos da puntos de vista más concretos a cada uno de nosotros según nuestro criterio cuando estamos viendo la historia. Hermano Germán, ¿quieres hablar de vuelta, verdad? No, no, nada más decir que lo maravilloso del seminario es esto, que podemos discutir un poco, ¿verdad? A lo mejor no es algo que podemos hacer en el púlpito, Quítale la... porque hay gente nueva, porque hay gente que sería un poquito problemático entrar allí en una discusión, pero la ventaja del seminario es esta, ¿no? Pero insisto, con la justa medida, hermanos alumnos, en no tener cuidado, porque como bien dice David, una conjetura te puede llevar a un error. Entonces, tengamos cuidado en esa conjetura, porque si no tenemos la madurez, entonces podemos decir que podemos conjeturar de todo, y no es así. Un caso como este es posible porque sí existe la posibilidad de que no murió al siguiente día, sino que estuvo un periodo corto. Entonces, nada más eso. Entonces, es lo padre de las clases del seminario, ¿no? Poder hablar de todo esto con tranquilidad. Ahora, Adelante, hermano, una de tengo las por tu cosas, clase. sí, ahora, una de las cosas que yo estoy cuidando, hermanos, en esto, no conjeturar en cosas ni doctrinales ni muy específicas que la Biblia nos está diciendo. Porque ahí sí sería un grave error que yo conjeturara sobre una verdad histórica que está implícita directamente en la Escritura. No sé si me entiendan. Yo trato de evitar todas esas cosas y yo conjeturo simplemente en los pasajes que puedo conjeturar. ¿Me explico? Es como si yo me inventara nombres de las esposas de David cuando dice nomás concubinas. Una concubina según la tradición, no, nomás dice concubinas, no da sus nombres, ¿verdad? Por eso hice yo, hermanos, el listado de las mujeres que la Biblia simplemente mencionaba. Pero la Biblia también nos dice que tuvo muchas más. Yo lanzo la conjetura, ¿cuántas más tendría? No, mañana, pero ya no sé. ¿Sí me explicó? Por eso yo dije, hermanos, tuvo estas, según la Biblia, la que se puede comprobar, las que se pueden, ¿cómo se llama? Decir, pero tuvo más, no nos dice el número, yo les conjeturo o les lanzo la pregunta, ¿cuántas creen que tuvo más? Y eso es a la libertad del pensamiento de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, yo tengo una pregunta que me Adelante. surgió ahorita leyendo este versículo en Primera de Crónicas 29. No, Sí, Primera de Crónicas, sí, 29, versículo 29. Se lo voy a sí. leer porque ya me confundí. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Y yo me ¿Cuáles? quedo y digo, ¿cuáles libros son esos? Ah, ok. No sé si usted estuvo al principio cuando yo di, hermana, el contexto del libro de Primera de Samuel. No, hermano, nosotros ingresamos hasta esta carta de Segunda de Samuel. Sí, pero cuando inicié yo el principio, les di, hermanos, la introducción al segundo libro de Samuel. Y les dije que el primer libro lo había escrito Samuel y el segundo libro, probablemente una parte la escribió Samuel. Pero según Primera de Crónicas 29:29, dice que también lo escribió Gad, Natán, el profeta,
y Gad, del que no tengo yo mucha información y no tenía tanta información. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres escribieron, hermana, o ayudaron de completar el libro de Segunda de Samuel. Porque, Los tres. porque recuerden que el primer libro nos dice que Samuel inclusive, ¿qué? Muere, ¿recuerdan? Hermana, Sí, hermana, Samuel. no sé si mi explicación está contestando su pregunta. No, no me queda muy claro, hermano. Ok, que Natán y Gad vidente completaron Segunda de Samuel. Ajá. Y una crónica es una historia, hermana. No, es Si que yo me le surgió cambio, la duda porque hay primera y segunda de crónicas. pero si usted ve el libro de crónicas, hermana, Es de Salomón. o se escribe la historia. Si usted quiere empalmar los dos libros, yo no quiero meterme tanto en este asunto para no acarrear más, pero el libro de crónicas es simplemente, hermana, una repetición de primera de Samuel, más bien de segunda de Samuel y del libro de los reyes, enfocando prácticamente la historia de David, hermana, y Ujú. de Salomón y de Sí, algunos reyes de Israel. sí, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿cuáles son esas crónicas? Pues simplemente vayamos que probablemente crónicas la escribió Natán o terminó Natán el libro de Segunda de Samuel, probablemente una parte del libro de crónicas la escribió Natán y ¿cómo se llama? Y el otro, ¿cómo se llama? Gad vidente, ¿sí? Pero quiero que quede claro eso, hermana, porque no quiero que después, ¿cómo se llama? No No, lo sí, entienda. sí, Samuel, sí, sí me queda claro, hermano. Inclusive, Natán y Gad, inclusive, sí, inclusive completaron. déjeme le digo que muchos dicen que Crónicas ni siquiera lo escribieron ellos, que ellos nada más, Natán y Gad terminaron Segunda de Samuel, porque las Crónicas, hermanos, escritas aquí se le agregan o se le dan a Esdras, ¿verdad? Que es el autor de este libro. ¿Me explico, Germán? ¿Quieres decir algo? Adelante. Es muy simple. Crónicas se escribieron después del cautiverio. Es Con decir, Esdras. mucho tiempo después, hermana América, el primero de Samuel y segundo de Samuel es un libro que se va escribiendo un poquito a la par, de acuerdo a cómo se van suscitando los hechos. Pero primero y segundo de Crónicas se escriben siglos después hasta el regreso de la cautividad. Por Si nos Esdras. damos cuenta, primero y segundo de Crónicas tiene más información que primero y segundo de Reyes y un poquito de Samuel. ¿Por qué? Porque cuando se vuelven de la cautividad ya hay muchas fuentes, ya hay muchos documentos de las cuales se podía tener más información que cuando se escribió primero y segundo de Samuel. Por eso en Crónicas se habla de las crónicas que en su momento habrán escrito estos dos varones que continuaron con la escritura que empezó Samuel. Samuel no pudo terminar segundo de Samuel porque él murió, pero a pesar de eso, todo el nombre tiene el título de él porque él lo empezó. Siglos después, esa información, se tiene la información que él había escrito, que él había muerto, que le ayudó Gad, que le ayudó Natán, y por eso Crónicas hace esa referencia, porque siglos después ya se tenía una fuente con mayor información. Ahí está la razón por la cual Crónicas tiene información que los otros no tienen, porque se escribe siglos después con más fuentes de referencia. No sé Gracias. si quedó claro, hermana. ¿Sí o no? Sí, gracias. Ok, porque eso es importante. Ok, dejamos qué significado tiene todo esto que estamos viendo o que estamos diciendo. Hermanos, hubo muchos sucesos, ¿verdad? En la vida de David y posiblemente le piensan o se piensa que los problemas que David tuvo con sus hijos fue prácticamente porque se dedicó más a los asuntos del reino y, ¿cómo se llama? Y descuidó a su hogar o su casa. Eh,
este comentario se basa, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Vayan por favor ahí para que lo vean. Aunque nomás nos habla, hermanos, de este, ¿cómo se llama? De Adonías, piensan que el resultado de esto es, el resultado de todo lo que David sufrió, hermanos, desde luego tenemos que considerar que eran las consecuencias del pecado que él tenía. No podemos tampoco cargar todo el exceso de lo que pasó con los hijos de David a este comentario de la Escritura, porque aquí nada más se refiere a Adonías, no a todos los demás hijos, ¿ok? Pero piensan que eso era el carácter de David con su familia, que David simplemente descuidó mucho la familia, hermanos, o la educación familiar, la autoridad ¿cómo se llama? Con sus hijos, y que gran parte de ese descuido fue lo que ocasionó la rebeldía de sus hijos. Nosotros, claramente por lo que la Escritura nos dice, entendemos que después del capítulo 11, vemos que todo lo que sucedió simplemente fueron consecuencias, hermanos, del pecado que él cometió con Betsabé. Pero lean, hermanos, ese pasaje, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo el de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Carros de gente que corrían delante de él, 16, versículo 6, perdón. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, que muchas de las que David descuidó tanto su, ¿cómo se llama? Su casa, sus hijos, sus mujeres, porque se dedicó mucho más a los asuntos del reino, hermanos. ¿Puede ser esto posible? Comenten sin temor. A lo mejor sí, ¿no, hermano? Porque, bueno, ¿cuál es el último proverbio? Pues es su mamá dándole el consejo que creo que le tuvo que haber dado su papá, del de que escoja una mujer virtuosa. No sé, lo conjeturando, lo salto hasta allá. Natán le dijo a David o le dijo a Saúl que no tuviera tantas esposas. Natán a Saúl. Cuando, sí, desde luego, hermanos, hay otros acontecimientos, como les digo, que pasaron con los hijos de David. No podemos decir que es el resultado del descuido porque nada más nos dice que fue con Adonías. Pero si nos dice con Adonías, podemos suponer que en verdad David descuidó mucho su relación con sus hijos y con su esposa. Y que David no les llamaba tanto la atención o no los, ¿cómo se llama? No los gobernaba y ¿cómo se llama? Y es por eso que ellos se volvieron rebeldes en contra del rey. O voy a dar mi punto de vista conjeturando también que probablemente miraban cómo el papá era y sus hijos al no sentir apego con él, pues hermanos simplemente hacían lo que mejor les parecía, ¿verdad? Y por eso muchos piensan que David también tuvo ese problema con sus hijos porque simplemente no, hermanos, les llamaba la atención. Pero sabemos, vuelvo a repetir, que el problema, por ejemplo, con Amnón, con el problema con Absalón, perdón, si ustedes quieren decirle que se rebelaron también porque David nunca siempre los apapachó, David siempre ¿cómo se llama? Consintió, que nunca les fue a la mano, nunca les dijo nada, porque más adelante vamos a ver también, o vimos, hermano, en la clase pasada, que David, de repente, vamos a verlo inclusive llorando por Absalón más adelante. David va a mostrar otra característica de su carácter, ¿verdad? Que él amaba tanto a su familia que le costaba mucho trabajo decirles que no, ¿verdad? Hermano, y por eso, pero también, por ejemplo, cuando Amnón y Tamar pasa, bueno, sucede lo que se relata, David no reprende a Amnón
Y entonces Absalón, justamente desde ahí, como que empieza a tener cierto resabio porque, pues, bueno, más bien como que todo el mundo esperaba la reacción de David y él Ajá. se mantuvo, perdón por la palabra, pero sumamente tibio, ¿no? Y eso genera, pues, la muerte de Amnón a manos Ok. de Absalón. Y bueno, después llora David, pero uno dice, pues, ya para qué lloras, ¿no? Si lo que debiste haber hecho no lo hiciste. Ok. Yo no quería entrar de lleno a esto porque esto lo vamos a ver más adelante, pero esas cosas que usted dijo, podemos agregarlas un poco con la actitud de Amnón con Tamar, que David simplemente pasó por alto eso cuando debió haber actuado con mucha dureza en contra de él. Segundo, Absalón, hermanos, Absalón se rebela en contra de su padre y cuando Absalón viene para tomar Jerusalén, David pudo haberlo enfrentado, pero muestra No tanta lo debilidad hizo. que lo único que hace que es agarrar a los Sí. más cercanos y se va con, creo que 600 hombres y le deja el camino libre a Absalón. ¿Qué habla de eso de David? Ahora con Adonías exactamente lo mismo y por eso digo, si podemos tomar esto, hermanos, que la Biblia nos dice que con Adonías que David nunca les dijo nada, nunca les llamó la atención, nunca hizo absolutamente nada por detenerles las acciones, hermanos. Entonces el resultado es que David tenía prácticamente un problema, ¿verdad? Que se entregó más a los asuntos del reino, pero no a la familia, hermanos. Si esto lo podemos ver con claridad, hermanos, a través de lo que la Biblia nos enseña, entonces podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Que David simplemente fue débil con el gobierno de sus hijos en ese sentido. Si esto, hermanos, que nos muestra la escritura, lo tomamos nosotros como cierto, entonces esto puede ser una lección para nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Pues que sí. ¿Creen que esto es una lección para nosotros, hermanos? ¿Qué Pues lección sí, nos daría estas acciones? ¿Que tenemos que corregir a nuestros hijos a tiempo? ¿O qué piensan ustedes? pues yo creo que sí, pastor, porque a final de cuentas ahí está la muestra, ¿no? De la educación o la atención que le estamos dando a nuestros hijos, porque de cierta forma como hemos aprendido, ¿no? Toda acción tiene una reacción, a final de cuentas. Probablemente Absalón se rebeló porque miraba de a tiro a su papá, muy débil, ¿verdad? Muy débil, sí. No, mi papá no va a hacer nada. Vámonos. Yo Sí, pienso es que eso. aquí es la cuestión de los hijos, digamos, cuando tenemos 2, 3 hijos, no siempre es como tal vez al mayor corregimos más o a veces al menor, bueno, no queremos cometer el mismo error que cometimos con el grande porque exigimos demasiado y al pequeño lo queremos, entre comillas, como proteger, pero ahí es donde empiezan los celos entre los hijos. Ujú. Entonces, ¿qué le faltaría a David ahí? ¿Qué le faltó, hermanos? Pues carácter. Carácter para poder gobernar a sus hijos, ¿verdad? Le voy a hacer Ok. un comentario ya como maestra jubilada después de 34 años de trabajar pues en la educación y quejarnos los maestros de las actitudes de los jóvenes ahora que les llamamos niños de cristal, que no tienen resiliencia, que no tienen muchas cosas, pues justamente por unas actitudes yo pienso similares a las de David de los padres actuales, ¿no? Sí. Como no quiero entrar en conflicto con el hijo, pues me vuelvo sumamente permisivo, no le establezco límites, entonces el chico aprende a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y bueno, ya después cuando los tenemos adultos y se nos vuelvan, pues a lo mejor sumamente conflictivos que ya no los aguantan los papás, entonces se preguntan, ¿qué pasó, no? Entonces, digo, perdón por la comparación, a lo mejor muy fuera de contexto, pero me da risa porque digo, pues son los chicos de ahora, ¿no? Estos Pues hijos sí. de David.
Son los hijos de David. Los de Bueno, ahora, puede ¿no? Los ser. de ahora no les puede usted decir porque ya les está ejerciendo violencia, ya los está discriminando, y luego con estos discursos actuales tan estelares, ¿no? Violencia, discriminación y todo, entonces ya uno no puede tocar a bueno, tocar desde hace mucho, bueno, no sé, nunca se deben de tocar, pero ya no les puede uno decir nada porque ahora pues ya hay demandas, ¿no? De Entonces, darles una nalgadita, ¿verdad, hermana? no, 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 pues eso ya es no, no, pastor, eso ya ni Cárcel. ¿no? A nosotros nos educaron de una manera muy diferente, ¿verdad, hermana? Muy diferente, o sea, con el lema de la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ahora es míralos y no los toques, ¿no? Sí, hermanos. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo año tenía una maestra en segundo año de primaria muy, muy dura. Y si no llevábamos la tarea, hermanos, cortaba una varita de la bugambilia y nos ponía, no, no trajeron la tarea, si váyanse abajo de la bugambilia y les voy a dar una hora para que terminen la tarea y nosotros agarrábamos a jugar, ¿verdad? Entonces, ya terminaron la tarea, vengan, fórmanse y a ver tu tarea, no. Nos daba con la vara de la bugambilia, ¡shum! Pásele. ¿Ya terminó? No, ¡shum! Pásele. Y luego llegaba a la casa y le decíamos, papá, es que la maestra me pegó. Ah, ¿te pegó? Muy Por bien algo te va a hecho, haber pegado. A ver, por muy acá. bien Y hecho, otra por vez el algo, papá. O sea que pero ahora la no. cosa era diferente, ¿verdad, León? Ahora no, cuidado. Hay que tratar a los A los hijos, jóvenes. a los jóvenes y a los hijos también, porque los hijos, ¿verdad? Un día llegó Gerardo, mi hijo, me dijo que los niños también tenían derechos. Le dije, sí, mi hijo, está bien, pero su papá también tiene los suyos, así es que pásele. Entonces yo es ahí donde considero que esa permisividad, porque yo no tengo duda de que David amó a sus hijos profundamente, Sí, profundamente, pero en lo ese muestra, amor ¿verdad? él se diluyó y no estableció los límites necesarios y bueno, a lo mejor los casos más extremos fueron los de estos tres hijos, ¿no? Sí, Porque digo, no se relata tampoco de los otros nada más, entonces yo nada. me quedo pensando en eso y digo, pues es un papá permisivo que no estableció límites y pues los hijos se le fueron, Cegado por Ok. amor. cegado por el amor. ¿Verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad, hermanos, en esos límites? Porque hay que tener cuidado. Hermanos, también se cree que David entró al juego de los reyes paganos. ¿A qué voy? Había una costumbre de entre los reyes paganos en ese entonces de David, hermanos, que el rey que más mujeres tuviera era, hermanos, impactaba esto en su reinado. Y entre más mujeres y más hijos era más poderoso. Muchos creen que también David a lo mejor entró en el juego de los reyes paganos, pero bueno, hermanos, eso no lo podemos comprobar. Una de las cosas más graves que sí podemos nosotros hacer, hermanos, o hacer con claridad, es que David, hermanos, pasó por alto la ley de Dios. Voy a leer Deuteronomio capítulo 17, versículo del 14 al 20. Dice así, no tomarás, o sea, esto fue lo que dio Dios, hermanos, porque él profetizó que el rey, que el reino o que Israel iba, hermanos, a tener o a pedir un rey tarde o temprano. Y Dios, hermanos, lanza esta advertencia para regular a los reyes de Israel que salieran, ¿verdad? En este caso a Saúl y David. Y menciono lo siguiente, dice así, no tomará para sí muchas mujeres. Ahí estaba él violando la ley de Dios, para que su corazón no se desvíe. Recordemos que este fue uno de los problemas también de quién, de Salomón, ¿recuerdan? De Que Saúl. las mujeres desviaron su corazón al grado, hermanos, que le abrió la puerta a la idolatría. Bueno, sigo. Ni plata ni oro amontonarás para su abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, escuchen bien, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Yo voy a preguntar para que pensemos algo, hermanos, y podamos abrir los comentarios. Pregunto, esto lo debía de tener David por ley, porque Dios así lo había, ¿qué, hermanos? Establecido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que él como Pero no rey, solo David, ok, también como Saúl. Saúl debió haberlo tenido y después David lo debió haber tenido, Y ¿cierto? Salomón después, sí. Salomón. Todos. Después Salomón y etcétera, etcétera, todos los reyes después que vinieran. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, voy a preguntar, hermanos, no hubo ni siquiera alguien, tal vez Natán, porque Natán fue y le dijo de su gran pecado, ni algún profeta, ni algún amigo, hermanos, que David estaba equivocando su camino o que estaba transgrediendo la ley de Dios. Pregunto, ¿no tenía acaso David una copia de la ley? ¿No la tuvo en sus manos? ¿No tuvo parte del original, una copia del original? Porque decía la ley claramente que le iba a tener consigo y que la iba a leer él todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Jehová, su Dios. Pregunto. Sí, yo creo que sí. Simplemente, hermanos, de una manera premeditada, decidió ignorarla, Sí. hermanos. Bueno, esa parte de las mujeres, porque por ejemplo, lo que sí no acumuló, bueno, sí acumuló mucho oro, mucha plata, muchos bienes, pero nunca los utilizó y todos los guardó para la construcción del templo, ¿no? Ahí sí no lo tomó, pero en la parte de las chicuelas, pues así como que su fallo total, ¿no? Ok. Pero bueno, está bien tu comentario, hermana, pero recuerden que David mandó censar más adelante ¿cómo se llama? Al pueblo de Israel. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces pensemos en eso, hermanos, ¿por qué lo mandó censar? Simplemente no vamos a ir a este texto, ¿verdad? Pues para recaudar más. Ujú. ¿Ok? Porque el Deuteronomio 17:20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Pregunto, ¿se enalteció su corazón con su nueva prosperidad? No lo sé. No lo sabemos, ¿verdad? Simplemente David ignoró totalmente la ley de Dios. Entonces podemos llegar a pensar que gran parte de las consecuencias graves que tuvo David en su reinado fue por haber ignorado la ley de Dios, hermanos. Sí. ¿O no? Seguramente sí. Sí, ¿Verdad? sí. Pues era, pues era un joven, ¿verdad? David era muy joven, hermanos, en todos sus sentidos. Pero a veces ignorar la palabra de Dios, hermanos, puede llevarnos a las consecuencias. Yo creo que aquí, hermanos, debemos hacer también una reflexión, ¿verdad? De ignorar la palabra de Dios o hacerla a un lado. No sé si David lo hizo de una manera premeditada o no, o simplemente se olvidó de todo esto, porque David, debemos reconocer una cosa, amados hermanos, que David, voy a usar la palabra religioso para nada más indicar que David era muy apegado a Dios, Sí. porque yo creo que David oraba, que David trataba de tener comunión con Dios. Y esto me lleva a pensar, bueno, si David tenía esa relación con Dios, ¿por qué decidió ignorar o por qué ignoró la ley de Dios o el mandato de Dios? Se confió. Pastor, Primera de sí, podría entrar la parte, pues, pues, nuestra carne, ¿no? La satisfacción, el deseo de, digo, aparte de todo lo que había batallado,
con Saúl, todo lo que había padecido, como de cierta forma podría haber eh, el decir, pues bueno, pasé todo esto, todo el proceso, ¿no? De ser perseguido, es como, bueno, tal vez merezco esta parte, pero es parte de nuestra carne, es parte del ser humano el decir, bueno, creo que lo merezco. Y no tanto el como hacer a un lado, porque usted lo acaba de mencionar, era un hombre que buscaba continuamente el perdón de Dios, era un hombre que reconocía su maldad, pero dentro de nosotros como seres humanos hay esa parte, ¿no? De sentirnos que merecemos ciertas cosas. No sé, lo pienso así. Ok. Y complementando a la hermana, ¿no sería tan bien como con la certeza de saber que Dios lo iba a perdonar? Digo, se me ocurre porque cuando queda embarazada Betsabé, que muere el hijo, bueno, le voy a llamar el hijo del pecado, David oraba, suplicaba, dice que estuvo en oración bastante tiempo, el niño murió, él, se levantó, se lavó, cambió y comió y le preguntaron, pues que por qué, si estaba en un momento en el lloro total, ahora ya parecía que no y decía, bueno, pues ha muerto, ¿y yo qué puedo hacer? Entonces, como que esa muerte de ese pequeño simboliza el perdón de Dios, Dios le cobró y se llevó a su hijo y Dios lo perdonó. Entonces yo pienso también ahí como que es un poco recurrente esa actitud también de David de pedir perdón y con la certeza de que el Señor lo iba a perdonar. Bueno, Punto de vista. mi punto de vista. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hermanos? Yo creo que debemos de considerar todas estas cosas que no nos dicen concretamente, hermanos, pero que nos pueden llevar a pensar que David ya empezó a tener ciertas debilidades, hermanos, que desde luego lo van a llevar. Vamos, cuando lleguemos al capítulo 11, hay cosas que tenemos que ver, no solamente en la historia de David, sino en cuestiones teológicas del por qué pasan ciertas cosas. Ok, no me voy a adelantar porque no es el caso ahorita, pero vayamos pensando que todo esto que estaba pasando en este instante, hermanos, con David, prácticamente era un principio de una decadencia que lo iba a llevar a cometer ese grave pecado. Quizás, hermanos, quizás estaba David en una decadencia por el momento que estaba viviendo en su reinado. Por eso yo preguntaba, cuando vieron que David estaba obteniendo muchas mujeres, que David estaba viviendo de esa manera, ¿verdad? En relación a las mujeres, que si él pudo haber tenido ese libro de la ley en sus manos, y si él hubiera leído, hermanos, probablemente hubiera recapacitado que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Mi pensamiento es, como les comenté, no habría alguien que le dijera a David, vamos pensando en Natán, que yo creo, hermanos, que Natán era un hombre cercano a David, era un consejero tal vez, y que David quizás iba muy a menudo a pedir consejo. Tal vez Natán no le daría a David un punto de vista, o no le daría un consejo a David que estaba él transgrediendo, perdón, la ley de Dios. Yo creo que sí. Algún consejo de algún amigo, algún consejo de alguien cercano a él, algunas de sus esposas, diciéndole, oye, son mucha gente, muchas esposas, no sé, Excusas no, ¿verdad? ¿verdad? Se enojó, creo que Pero es Natán David, ¿no? ¿Mandé? No, O digo, estamos simplemente, comentando hermanos, que sí. él es un hombre, un ser humano, pero hermanos, el pecado el engaño sutil del pecado, hermanos, puede afectar a cualquier persona. ¿Sí me explicó? Que no importa que sea un rey, no importa que sea un pastor, no importa lo que sea. El pecado es tan sutil y engañoso que puede hacer su trabajo el enemigo de una manera tan, hermanos, efectiva en la vida de una persona, en la vida de uno de estos personajes como David, que puede empezar, hermanos, a abrir una puerta
puede haber una permisión. Y ahí el enemigo, por eso dice, ¿verdad? La escritura que no demos lugar a quién? Al diablo, Efesios. Si nosotros abrimos una puerta, entonces el diablo hace su trabajo con efectividad. Si quizás David estaba violando, hermanos, la ley de Dios, él estaba abriendo una puerta para que el enemigo empezara a trabajar. Porque recordemos, veníamos desde el primer el libro, hermanos, que la teología de Dios era, hermanos, traer, ¿verdad?, en los lomos de David la descendencia que después nos daría nuestro Salvador llamado Jesús. Y que eran los planes y los propósitos de Dios que se estaban cumpliendo dentro de la historia, que Dios usaba, hermanos, los acontecimientos naturales de la vida para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Y nosotros estábamos viendo la historia de hombres comunes, porque David era un hombre, hermanos, como dice la escritura, ¿verdad? Dice de Elías, que era un hombre, hermanos, que también estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros estamos sujetos. David, hermanos, por ser un rey, David por orar o por tener una comunión perfecta con Dios, también estaba, hermanos, sujeto o no estaba exento de esto, que esto pudiera pasar en su vida, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Entonces, el que piensa estar firme, dice 1 Corintios, ¿qué dice? Mira, que no caigas. Dice que nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para caer, o sea que, hermanos, podemos tener una estatura espiritual muy grande, pero eso no nos quita a nosotros. Desde luego nos tiene que dar fortaleza, pero eso, hermanos, no es una garantía si no estamos atentos. David a lo mejor oraba, a lo mejor iba, sacrificaba, tenía esa relación con Dios, pero tenía esas cuestiones dentro de su carácter, hermanos, que a lo mejor él estaba tratando o apapachando, o ¿cómo se llama? O consintiendo, vamos, simplemente. Y esa fue la puerta que el enemigo utilizó. Y vamos, si de aquí queremos empezar a notar, hermanos, que había algo que después tuvo que tener esas consecuencias en el carácter o en la vida de David, que David abrió una puerta que lo llevó, hermanos, a fracasar con el gran pecado de Betsabé. Porque, hermanos, ningún pecado o ningún pecado tan grande es súbito. ¿A qué voy? Un pecado no nace de la noche a la mañana. Recuerden Santiago que dice que ninguno es ¿qué? Tentado de parte de Dios, sino uno es tentado de ¿qué, hermanos? De su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Entonces si David abrió una puerta, hermanos, dejando a un lado la ley de Dios, no meditando en el consejo divino día a día para esas cosas, si él se dedicó a una cuestión espiritual nada más, de orar e ir a Dios a pedir consejo para las batallas, pero se olvidó de la otra parte, ahí ya se abrió una puerta. Y de ahí empezó, hermanos, la debacle espiritual de David, hasta que llega, hermanos, como dice Santiago, ¿verdad? Hasta que concibió, hermanos, uno de sus grandes pecados, que es Betsabé. ¿Sí me explicó, hermanos? Probablemente Sí. entonces David, hermanos, nos estaba mostrando, ¿verdad? Que ese tipo de actitudes, ¿cómo se llama? El ignorar la palabra de Dios le trajo graves consecuencias a David. Y si nosotros lo vamos, hermanos, a nuestro diario vivir, pues exactamente es lo que nos puede pasar a nosotros, porque muchos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, podemos decir, bueno, si él conoce la Biblia, si él sabe que la voluntad de Dios, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros cometemos faltas delante de Dios y sabemos
hermanos, la voluntad de Dios y hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? No sé si Porque en nos ese olvidamos de sentimiento, en esa... Dios, Perdón. porque nos olvidamos de Dios, pastor, porque dejamos de consultar al Señor y permitimos que se abra, como dice usted, una puerta ahí, dejamos de tener una relación personal con el Señor, entonces es ahí cuando el enemigo aprovecha y lógicamente que vamos a caer en pecado. Porque muchos de nosotros, voy a ponerme de ejemplo, yo inclusive puedo ir a predicar el domingo a la iglesia. Puedo dar un sermón, pues hermanos, de principios morales o lo que usted quiera, hasta doctrinal, y orar en ese rato y estar aquí en casa y pretender que oro a Dios y todo, pero estoy descuidando parte de mis, ¿cómo se llama? A mis pasiones no las estoy sujetando, le estoy abriendo camino a mis emociones de la carne y esas cosas, sin darme cuenta, ¿verdad? Que debe de haber una integridad total, hermanos, ¿verdad? En nuestra vida. Y si por esa experiencia personal que podemos pensar en nosotros mismos, podemos nosotros quizás pensar, hermanos, o conjeturar que David tuvo ese problema en su vida, ¿verdad? Y que ahí fue en donde empezó la declive espiritual de David, hermanos, hasta llegar con Betsabé. Porque todo tiene consecuencias, hermanos. La vida, hermanos, de un cristiano que no es victorioso tiene una razón de ser. ¿Me explico? Y tiene comienzos que da como resultado, con el tiempo, hermanos, el resultado es visible. Por sus frutos seráis conocidos. ¿Cierto? Entonces, podemos llegar a pensar que David estaba empezando a decaer espiritualmente, hermanos, al ignorar la palabra de Dios, no aplicarla a su vida. Porque yo puedo lanzar una pregunta, hermanos, y cada quien puede opinar. Hermanos, ¿acaso David no sabía que lo que estaba haciendo era malo? Pregunto. Sí. ¿Acaso David no intuyó que sus acciones no eran la voluntad de Dios? Porque cuando, ¿cómo se llama? Porque cuando Natán llega con Betsabé es lo que le dice. Cuidado con el pelo. Pregunto, ¿verdad? La Biblia no nos dice esto, ¿verdad, hermanos? Estoy conjeturando. Pero la conclusión, ¿a qué nos lleva entonces? Que ignorar la palabra de Dios, ignorar los mandamientos de Dios, ignorar los principios de Dios, puede traer consecuencias a nuestras vidas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿O no? Sí, pastor. De acuerdo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo creo que si nomás vemos la parte de la vida de David donde él fue exitoso en todas las cosas, hermanos, ¿quién pensaba o quiénes llegaríamos a pensar, verdad, que David iba a caer de esta manera? O que a David le iba a pasar todas esas cosas. Sin embargo, pasaron, ¿verdad? Así es que, hermanos, el que piensa estar firme, si pensamos estar firmes o creemos que estamos firmes, tengamos mucho cuidado de no confiarnos para no caer, hermanos. Para no caer, ¿verdad? Y eso yo creo que es un llamado más fuerte para nosotros como pastores, ¿verdad? Porque, hermanos, yo siento, yo no me las sé de todas, eso sí se los confieso. Yo creo que la misma lucha que ustedes tienen, hermanos, es las luchas que yo también enfrento todos los días, hermanos, todos los días. Y yo creo, hermanos, que cuando uno deja de tener ese encuentro con Dios, esa meditación constante en la voluntad de Dios y abrir esa puerta, ahí está el grave peligro, hermanos. Podemos llegar a caer, cometer errores muy graves, hermanos, y el pecado puede traernos consecuencias también desastrosas. Así es que tengamos
mucho cuidado, porque el pecado, hermanos, es muy sutil, el pecado es muy como que no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Pues, si lo sabe Dios, como dice el hermano, pues al rato le pido perdón y arreglo las cosas. No, no, hermanos, porque eso puede llevarnos a cometer graves cosas, hermanos. Nadie es demasiado viejo, demasiado joven para no caer, hermanos. Pues fíjense que me llevé más tiempo del que pensaba en esta parte de las mujeres de David, que era un apéndice que quería compartir con ustedes. Entonces, me quedan, hermanos, prácticamente 10, más de 10, poquitos más de 10 minutos. No sé si ustedes, no quiero empezar la siguiente clase del desarrollo del reinado de David, donde traen el arca. Les voy a pedir que lean como tarea el capítulo 6, que es donde vamos a enfocarnos, y si me alcanza el capítulo 7 también. Pero algún comentario de parte de ustedes, hermanos, que quieran expresar alguna duda, algún comentario, hermanos, son libres de hacerlo. En verdad, no quiero pensar que que estoy explicando bien cuando no lo estoy haciendo, ¿verdad? O que no estoy compartiendo bien la historia de este libro y no quiero dejarlos a ustedes con ninguna duda. Porque Para mí, claro, hermano. Porque de un comentario de ustedes yo puedo aprender también. O sea, yo estoy simplemente dirigiendo la clase. No quiere decir que me la sé de todas, hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere expresar algún comentario, hermanos? ¿O decir algo? Principalmente que, pues gracias a Dios, ¿no? Porque nos deja en su... Ujú. Sí, no hemos hecho tantas, ¿cómo se llama? Aplicaciones prácticas, hermanos. Si se han fijado, hemos hecho muy pocas. ¿Verdad? Porque yo he querido avanzar un poco más y no detenerme en las aplicaciones. Aplicaciones propias o las aplicaciones que podemos hacer en algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Para pues darle, ¿cómo se llama? Continuidad a esto. Simplemente me he detenido en algunas que podemos hacer o que nos dan alguna cuestión clara que podemos aplicar, como el caso de David que ¿cómo se llama? No gobernó bien a sus hijos, ¿verdad? Por lo que la Biblia nos dice. Y ahorita en este pasaje del decaimiento espiritual, o el principio del decaimiento espiritual de David que lo llevó a cometer pues un grave pecado, que lo vamos a ver más adelante, hermanos, también. Ya les adelanté algo de lo que vamos a ver en una cuestión teológica ahí en relación al pecado, hermanos, y también pensar por las circunstancias del por qué David llegó a cometer tal o tan grave falta. Entonces, ¿ningún comentario, hermanos? Sí, pastor. Pues yo, Entonces, Además, ¿todo bien? en realidad Dios nos ha dejado su palabra para ver que David pues es otro ser humano. Definitivamente. Hace- Nos hace preguntarnos qué estamos haciendo nosotros propósito y de igual manera a veces engañados pensando que hacemos las cosas bien cuando no es así. No es así. Le puede pasar a un rey, si le puede pasar a alguien que tenía esa comunión tan bella con Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pues nosotros debemos de estar, como dice su palabra, no caer, Sí, y no juzgar. ok. Es que un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, no es perfecto. No sé si eso lo tengamos muy claro. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque los pensamientos, mucho de lo que Dios quería, de la voluntad de Dios, era lo que había en el corazón de David. Y prácticamente lo vamos a ver en el corazón de ¿cómo se llama? Vamos a verlo en el capítulo número 6, ¿verdad? Lo que a Dios le agradaba, hermanos, era que David también le agradaba lo que a Dios le agradaba. No sé si me explique.
Dios quería que el pueblo le adorara y David, hermanos, quería adorar a Dios y quería que el pueblo también lo adorara. Entonces eso es prácticamente lo que hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que a Dios le gustaba, voy a usarlo así, espero no decir cosas que no debo. Lo que a Dios le gustaba, lo que Dios quería, era lo que prácticamente también a David le gustaba y lo que David quería. ¿Me explico? Y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto, hermanos. David no era un hombre perfecto. Como nosotros como creyentes, no somos perfectos tampoco, pero debemos amar las cosas que Dios ama. Debemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Nos debe de gustar las cosas que a Dios le gustan y le agradan también. Entonces yo creo que eso es la correlación de lo que David era conforme al corazón de Dios, hermanos. Que a Dios le agradaban muchas cosas y David tenía esa misma similitud. Las cosas que a Dios le agradaban, a David también le agradaban, hermanos. Es por eso que él promovía la adoración. Es por eso que él oraba mucho. Yo estoy plenamente seguro que David, hermanos, exhortaba al pueblo, porque más adelante voy a utilizar unos ¿cómo se llama? Pasajes de la adoración de David para dar alguna aplicación más, hermanos. Entonces yo estoy plenamente convencido que David, hermanos, la gente reconocía que David era un hombre de Dios, vamos. ¿Sí me explicó? Yo creo que el pueblo reconocía que David era un hombre de Dios, que su entorno lo reconocía como un hombre de Dios. Pero hermanos, David no era perfecto. Y entonces no confundamos que un hombre conforme al corazón de Dios debe de ser perfecto. No es así, hermanos, porque es imposible. Nadie, hermanos, puede ser perfecto. Puede tener mucha madurez espiritual, puede tener mucho control, hermanos, o dominio propio sobre él, hermanos, pero perfecto nunca va a ser, ¿verdad? Y porque todavía vivimos en esta carne, hermanos, todavía somos o podemos llegar a ser vulnerables. Y esto, hermanos, en consecuencia, en nuestra relación espiritual o en nuestra entrega, hermanos, a Dios simplemente. ¿Algo otra cosa? Hermanos, Pues yo, No, hermano, pastor, gracias. sí, pues lo que yo aprendo de la clase es bastante edificante para mi vida personal. No debemos descuidar nuestra familia. El primer ministerio que tenemos es nuestra familia y tenemos que trabajar mucho ahí y también pues no descuidar la relación personal con el Señor. sí, esas son las aplicaciones prácticas que podemos hacer de esta historia que estamos viendo, ¿verdad? Hermanos, y cuando llegue la prosperidad, hermanos, ¿verdad? Porque muchos piensan que a lo mejor cuando llegue la prosperidad, cuando tenemos todo al alcance de una manera fácil, puede esto también abrir una puerta a confiarnos, ¿verdad? Que como ya no tenemos aparentemente necesidad de las cosas materiales, podemos llegar que entonces la espiritualidad está controlada y está fluyendo bien, cuando en verdad no es así. Podemos llegar por sentirnos ya, hermanos, en la prosperidad. Es como alguien, ¿verdad? Que tiene una gran empresa y empieza a ganar mucho dinero, hermanos, y pues ya por la empresa ya no va los domingos, por tanto trabajo ya no lee la Biblia, y si se va de vacaciones se va a Cancún y se va ahí y pues hay muchas tentaciones en la playa y hermanos, por la prosperidad, no digo que sea malo, ¿verdad? Pero estoy hablando de la prosperidad y el peligro que existe al ser una persona próspera. Eso puede ser también, hermanos, un factor que pueda debilitar nuestra espiritualidad o nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, esto es simplemente un pensamiento, esto es probable que también en la vida de David, al ascender al trono, al tener ya controlado a los filisteos ya bajo su control, aunque todavía, hermanos, tenía que lidiar otras batallas para agrandecer el reino, probablemente la prosperidad, y aunque todavía no llegaba a la calma, cuando llega la calma, David está en un estatus de dice, ya estoy tranquilo.
yo creo que estoy bien, ahorita estoy muy bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No tengo necesidad de otra cosa. Y la confianza, hermanos, puede también causarnos cierto problema. Por eso que esté firme, el que mire que está firme, o el que cree que está firme, mire que no caiga, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que podemos nosotros pensar o argumentar que pudieron pasar en la vida de David que lo llevaron a estas condiciones, pero hermanos, solamente son pensamientos que podemos tener. Visualizamos algunas cosas por lo que la Biblia nos dice, ¿verdad?, al respecto, y llegamos nosotros a ciertas conclusiones. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué van a cenar o ya cenaron, hermanos? Bueno, a ver si se me antoja a mí también. ¿Qué les parece si terminamos para la clase, hermanos? Y pues ya nos quedamos para la siguiente clase. En verdad, siento que la clase de hoy fue muy edificante, gracias a nuestro hermano que hizo sus comentarios, porque hermanos, eso es lo que debe de pasar, porque no debemos de quedarnos nada más así. Debemos de ser claros y tener un pleno entendimiento de lo que estamos estudiando para poder llegar a conclusiones concretas, ¿verdad? En todo lo que estamos estudiando. Ok, ¿alguien quiere, hermanos, despedirnos en oración esta noche? Levante su mano, quien quiera hacerlo. ¿Nadie, hermanos? Yo, ya. Ok, adelante, hermano. Vamos a orar. Sí. Padre Santo, bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias te damos en esta noche, Padre, porque has permitido, pues, seguir edificando nuestras vidas a través de tu palabra, mi Dios. Por favor, te suplicamos, mi Dios, que cuides a cada uno, pues, de los integrantes del grupo, mi Dios, a sus familias, pues, a los hermanos de nuestras congregaciones, Padre Santo. Mi Dios, tú bendice nuestras vidas, mi Dios. Permite, Padre Santo, que día a día, pues, nuestro corazón vaya fortaleciendo, que nuestra mente vaya, pues, igualmente madurando, Padre Santo. Mi Dios, por favor, te suplico que bendigas cada una de las casas de los hermanos, mi Dios, y que nos permitas reunirnos, pues, la próxima semana. Gracias te damos por este día y por todo lo explicado, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Descansen Buenas noches, que estén bien. y nos vemos la siguiente semana si Dios presta vida. Amén. Bueno, Dios bendiga.